por su presencia, por su visita, a una de las personas que se han llegado hoy al seminario a participar de estas 14ª jornadas que llevan el nombre del Padre Juan Pablo Filipuzzi. Por ahí, a los que están viniendo desde afuera o los seminaristas que recién están empezando el seminario, les contamos que el Padre Filipuzzi ha sido un docente de esta casa que se ha destacado por la profundidad de su reflexión teológica y por su compromiso con la tarea pastoral, que hizo un gran esfuerzo por vincular la reflexión teológica con la tarea pastoral, iluminar la tarea pastoral en la parroquia con la reflexión de la teología. El 1 de noviembre de 1998, cuando tenía 57 años, era párroco en Las Vertientes y era profesor en esta casa. Falleció el Padre Filipuzzi. Por eso, el 1 de noviembre, cada año, el seminario invita, queriendo recordar, honrar la memoria y conservar el legado que Filipuzzi nos dejó, el seminario invita a alguna persona que pueda ayudarnos a seguir pensando, a seguir llevando adelante nuestra reflexión teológica y a seguir haciendo este esfuerzo por conectar la reflexión especulativa con la tarea pastoral de todos los días. Este año contamos con la visita del Padre Alberto Bustamante, que es licenciado en Educación, en Administración y Gestión Educativa, licenciado en Filosofía, tiene ya casi 40 años de sacerdote. No vamos a leer todo el currículum, porque si no, no vamos a tener la jornada. Entre las muchas cosas que hoy en día es vicario general en la diócesis de Villa María, tiene a su cargo la atención pastoral de Teopugio. Durante muchos años fue presidente del Consejo Superior de Educación Católica en la Argentina. A él le hemos pedido que conjugue toda esa riqueza que ha venido reuniendo a lo largo de toda su trayectoria y que en este día nos ayude a reflexionar sobre el pensamiento teológico del Papa Francisco, que nos ayude a entender a dónde están las fuentes de su teología, de dónde él bebe, que nos ayude a entender los criterios para interpretar su mensaje y que nos ayude a vincular la teología de Francisco con la propuesta pastoral que el Papa nos está haciendo cuando lanza el Pacto Educativo Global. Así que muchísimas gracias, Alberto, por tu generosidad, por visitarnos y dejamos todo en tus manos. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude para que tu pensamiento siga iluminando nuestra inteligencia con la luz de la verdad y encendiendo en nuestro corazón la pasión por el Evangelio. Si era todo eso, no venía. Buenos días a todos. Primero es un gustazo, agradezco la invitación. Bueno, como hermano sacerdote, pensaba que en la providencia de Dios, la Pascua del Padre Filipuzzi fue este día de todos los santos, ¿no? Quienes tenemos algunos kilos más, hemos tenido la gracia de Dios, de conocerlo más personalmente, a brevar de sus reflexiones, de sus aportes, a la teología argentina, a la teología del pueblo. Así que bueno, muy agradecido, ¿verdad? Y ponemos la jornada bajo la santa de todos los santos, ¿verdad? Ponemos ahí bajo la mirada de María, a quienes compartimos como patrona en ambas diócesis, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no suelo usar estas cosas porque uno se olvida de apagar, ¿vieron? Y entonces después capaz de decir cualquier barbaridad en cualquier lado y se escucha. Ahí se escucha. Mejor tecnología. Bueno, muy bien. Yo agarré el hábito de invocarlo a San José, que no lo tenía, porque un día cuando estaba en Consudé, estaba teniendo ahí, como dice un amigo, más drama que los Pimpinela. Entonces fui a hacer una consulta a Bergoglio para que me iluminara un poco. Bueno, como siempre, bueno, su calidez, su lucidez. Y después cuando voy terminando me dice, bueno, dice, de última, vos tenés que encomendarle todas estas preocupaciones, bueno, a San José, así como yo, y me muestra a su espalda, yo no lo había visto, pero lo cubría él con su cuerpo, una imagen de San José que no lo había visto yo nunca dormido, ¿no? Así, soñando, digamos, ¿cierto? Y me dice, y veo que tenía un montón de papelitos debajo de esa imagen. Y dice, así como yo que le pongo todas mis intenciones a San José, que nunca falla, me dice, ¿no? Eso sí, tenerle paciencia porque es carpintero. Así que bueno, los carpinteros, viste, que te entregan y dicen para la semana que viene, pero no te dicen de qué hago. Así que bueno, a partir de ahí, he tenido este hábito de encomendarme a San José y con mucha paciencia. Bueno, cuando Padre Sergio me comentó esto de hacer una presentación de esta propuesta del Papa Francisco sobre el pacto educativo global, bueno, yo le comenté, le decía que me parecía que para entender esta iniciativa de Francisco, por ahí podía ser bueno enmarcar esta propuesta dentro de las características de su pensamiento, ¿no? Entonces, simplemente eso, no pretendo hacer en este punto una profundización, sino a mi leal y modesto entender, señalar algunas nutrientes, algunas fuentes del pensamiento del Papa, ¿no? Para, digo, como una clave hermenéutica para entender también esta propuesta de él, ¿no? Bueno, lo primero, digo, siempre el pensamiento de Francisco, como el de la Iglesia, como la actividad misionera de Jesús, es un pensamiento, uno dice, contextualizado, ¿no? Entonces, voy a plantear primero algunas notas de contexto, de época. Esto digo, me parece siempre importante destacar esto, ¿no? Porque el primero que tuvo una tarea, una misión contextualizada fue Jesucristo, ¿no? Hijo de su época, hijo de su tiempo. Sus planteos siempre tuvieron que ver con hacer a veces una crítica a la cultura de su época, al modo como se vinculaban en sus parábolas, en sus enseñanzas, siempre poner ahí una palabra que iluminara y que hiciera repensar actitudes, modos, maneras de tratarse, de vincularse, concepciones, ¿no? Jesús fue así. Por lo tanto, siempre uno dice la necesidad de la comprensión de un contexto para poder evangelizar, ¿no es cierto? Hay un dicho musulmán que dice que los hijos se parecen más a la época
que a sus padres. Digo esto importante, ¿no? Para no terminar hablándole a un hombre y una mujer que no existen con un lenguaje que no entienden, ¿no? Y más en esta época. Entonces yo digo así, ¿no? Simplemente como nota, no pretendo profundizar en cada uno de esos aspectos, pero sí quisiera destacarlo, ¿no? Bueno, lo primero, digo, Francisco es el Papa de una gran transición mundial, de una época de unipolarismo que se da después de la caída del muro de Berlín. Un unipolarismo un tanto cuestionado por algunos, ideológicamente dicen sí, muchos dicen cayó el comunismo, cayó de algún modo el marxismo en su vertiente político-económica, pero algunos dicen que el cadáver nadie lo vio, ¿no? De alguna manera por ahí sigue viviendo en algún otro tipo de ideología, de expresiones, ¿no? Pero bueno, no es un tema menor, de todas maneras, ese mundo bipolar que se da en la época de la Guerra Fría a un mundo multipolar, ¿no? con muchos actores y un centro de poder claro, ya no los Estados Unidos, está China, está Corea, está la Unión Europea, digo, ¿no? Y decimos esto porque en ese marco se da un paso de una sociedad a otra y que nosotros a veces, digo, tenemos que tener en claro, ¿no? Del capitalismo industrial al informacional. Y cuando uno dice capitalismo industrial, uno dice una época de certezas, una época de una sociedad relativamente organizada, con un horizonte de futuro, que la estructura social estaba organizada en base al sonido del pito de la fábrica, que llamaba al trabajo, de las campanas de la iglesia, que llamaban a misa, una sociedad relativamente ordenada en sus tiempos, con horizonte de futuro, la persona que sabía que entraba a trabajar en un ámbito y se iba a jubilar en ese ámbito, así. Hoy en día eso no sabemos, no existe, este capitalismo informacional que ha hecho que todas las dimensiones en que se articula el mundo impacten en las personas, ¿no? Lo digo así, cuando decimos este capitalismo informacional, uno dice para comprender a una persona de nuestros lugares, yo digo, por digo, un chico de nuestras aulas, el análisis de su contexto, de su lugar, no alcanza. Hoy interactúa lo global, lo regional, lo nacional, lo provincial, lo institucional, todo al mismo tiempo. Yo por ahí le digo a los profes, ¿no? Si vos estás dando clase de Tío Pugio y vas a la clase de Tío Pugio y entras creyendo que el chico es de Tío Pugio, ya entraste. ¿Estoy hablando mucho más, Cana? No puedo llorar. ¿Ah? Mira vos, ese capitalismo informacional, ¿no? Que antes todo funcionaba adecuadamente. Que ahora no. Yo digo, de Tío Pugio tendrá 3%, con viento a favor. Los demás ni sabemos de dónde, no tenemos ni idea, ¿no? Es así, ¿no? Esto de pasar de la modernidad sólida a la modernidad líquida, se le suma la pandemia, generando ahí una catástrofe educativa, y no solo en términos de enseñanza-aprendizaje, regiones en guerra, peligro de guerra nuclear, migraciones masivas, catástrofe ecológica, un capitalismo globalizado liderado por los países centrales, centrados en las finanzas, las telecomunicaciones, un estilo de vida que pone en riesgo la ecología humana, una filosofía tecnocrática que genera una subjetividad individualista, superficial, posesiva, hedonista, que se lleva puesta a la humanidad, la ausencia de vínculos estables, la exclusión, el descarte, la superficialidad,
la irresponsabilidad frente al cuidado de la tierra y del legado a las nuevas generaciones, la ruptura de la solidaridad intergeneracional. Son todos aspectos que cruzan esta época, ¿no? Cuando dice ruptura de la solidaridad internacional, ¿no? Esta idea de que las nuevas generaciones, antes de mí nada, después de mí nada, ¿no? Entonces, con una naturalidad que ni siquiera llega a ser un planteo ético, porque ni se lo plantea ni se lo cuestiona. Fíjese una expresión de esta, recuerdo de haber estado en CONSUDEC, viene una docente a averiguar, el tema del sistema jubilatorio, de aquellos que no están en la estructura, digamos, curricular oficial, en los extras programáticos, como se llama, bueno. Y entonces me dice, sí, porque yo estoy aportando a mi jubilación, ¿no? Y me dice tanto, más o menos, no por menos. Entonces le digo, mire, no se confunda. Usted, en el régimen argentino, usted no está aportando a su jubilación. Es una equivocación fatal. Usted está aportando a pagarle a los que hoy están jubilados. Para poder usted jubilarse, tiene que rezar a que nazcan chicos, consigan trabajo formal y aporten. No está aportando a su jubilación, está aportando a la jubilación de los que están hoy jubilados. Si usted deja de aportar, no le pagamos a los de hoy, no a usted. ¿Se entiende, no? Esa es solidaridad intergeneracional, es decir, tengo que rezar para que nazcan chicos, o hacer algo para que nazcan, no sé qué, ya sabrán. No estamos del horno. Pero estas concepciones, ¿no? Hoy en día no existen, ¿no? Y en el caso de la Iglesia, uno diría, de un paso de una forma de iglesia a otra, con el Concilio Vaticano, pero que no termina de bajarse, digamos, ¿no? Usted sabe, los historiadores dicen que los paradigmas con los que descodificamos la realidad permanecen como invariantes paradigmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Me cambia la realidad, pero yo sigo con el mismo esquema de interpretación. Y a veces nosotros tenemos también eclesialmente invariantes paradigmáticas. Nos cambia la realidad, cambió, con la iglesia se repensó, pero uno sigue operando con lógicas de otra época. Un ejemplo muy sencillo, cuando yo asumo en CONSUDEC, yo me acuerdo que el hoy arzobispo de Córdoba me dice, mira, curita, tenés mucho cuidado porque en ese ámbito que vos vas a asumir hay un gran desfile de máscara, pero no existen los rostros. En todos los ámbitos, políticos, sociales, eclesiales, son todas máscaras. Rostro ni uno. A la mierda, dije yo. Los perros están bravos. Qué macana, dije yo. Entonces, digo yo, me garantizo un rostro auténtico. ¿Y qué dije? Me le invito a mi mamá. ¿A qué? Viste que me paré la canción esa, no hay amigos, no sé qué, solo el cariño de madre, ese sí es verdad. Entonces digo, bueno, llevo la gorda. Como mamá tenía problema de columna, no podía ir colectivo ni en auto, teníamos que ir sí o sí en avión. Así que fue una solución en CONSUDEC que también se me salió más caro que jugar al chancho con bombón de la solución, ¿viste? Porque tenés que pagar pases de avión. Pero ¿cuál era el tema? Que ninguno de los dos, ni mi mamá ni yo, habíamos subido a un avión y habíamos ido a un aeropuerto nunca. No, medio como los curitas de ahora, viste, que ya nacen en el aeropuerto, ¿no? Y ya, viste, aparecen, viste, le agarran una hora que se van a Tierra Santa para festejar la ordenación, van a Tierra Santa para festejar los 10 años de cura, después van a hacer el camino de Santiago de Compostela, que no sé qué mierda hacen ahí, después vuelven a
época, diríamos, hijo de esta época, diríamos así, ¿no es cierto? Entonces, no quiero decir que no era ningún mérito no haber viajado, quiero decir eso. Era otra época. Entonces, vamos los dos, muy bien. Cuando yo llego al aeropuerto, nos bajamos del taxi, veo el vidriado, ustedes se van a decir, es chucano, pero tal cual. Pero son paradigmas, quiero decir esto. Veo el vidriado y no tenía manija. Y le digo yo, ¿cómo se abre esto? Estaba así y no tenía manija. Por ahí veo que sale una señora de afuera y la puerta se comienza a abrir sola. Veo que había un tipo parado ahí, un guardia, digo, ¿te tocó algo? No había tocado nada. Digo, qué bárbaro, digo yo, un vidrio inteligente. Supuse yo, hay un sensor, algo, eso no es. Pasa, es que digo, no, paradigma. Toda puerta tiene picaporte, ¿no? Hay puertas que no tienen picaporte. Entro. Me dice la chica, padre, digo, padre, lo que se le dice, ¿hizo el check-in? Yo la miro y digo, mira querida, yo hablo cordobés básico de pedo, no me hablas inglés. Ah, bueno, no sea problema, si usted no lo hizo, denme su documento, yo le doy el boarding pass. Boarding pass, ¿viste? Yo, ¿qué sale de ahí? Le daba con las teclas. ¿Qué va a salir de ahí? Y sale el ticket, ¿viste? ¿Qué pasa? Digo, tanto raro, digo, ¿qué te pasa? Cuando estábamos allá por hacer todos los controles, mi mamá me dice, hijo, ¿había que traer los documentos? Entonces le digo yo, mamá, con toda paciencia de hijo, digo, mami, ¿no trajiste los documentos? Mira, digo, yo nunca, después del atentado de Bin Laden, dicho ese de paso, había un criollo que le decían en Santa Rosa, cuando estaba de párroco allá, le habían puesto Laden Bin, en lugar de Bin Laden. Y le pregunto por qué, porque este se levantó a las gemelas todos, le dice. Pero le digo, ¿viste? Yo después de Bin Laden, yo estaba seguro que acá te canean por todos lados, digo, yo había escuchado que hasta por ahí cuando lo de duda le puse una malla abajo por la duda. Digo, pero venís, no trajiste los documentos. ¿Por qué no trajiste los documentos? La respuesta de paradigma, invariante paradigmática, porque siempre que salís con vos, salís sin documentos. Sí, pero para tomar un urbano, un taxi, no para un aeropuerto. Después la discusión con los tipos, porque ella quería pasar lo mismo. Entonces yo le decía, mirá, vieja, el tipo, ella quería pasar y justificativo era que era mi mamá. Y como yo tenía documentos, y yo daba testimonio que era mi mamá, porque le iba a pasar. Yo le digo, mira, no quiere tu ADN, quiere tu DNI. Digo, si no hay una comprensión adecuada de época, digo, uno no cambia el chip, uno corre el riesgo de evangelizar sin documento, de entrar a dar clases sin documento, de tener una política de administración de los sacramentos sin documento, y andamos sin documento, y entonces estamos camino. Los otros nos miran y nos dicen, ¿qué hace este tipo? ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué me exige esto? ¿Por qué me dice esto? ¿No entiende? Hay una no comprensión. Entonces digo, algunas consideraciones, ¿no? Yo diría que, por ahí nos cuesta asumirlo, que en términos metafóricos hay un paso del Dios uno al trino. Nos cuesta asumir el trino. Y lamentablemente, cuando uno se queda en el Dios uno es el fundamento de todo el fundamentalismo, los fanatismos, ¿no? No existe la diversidad, fuera del uno, la nada. Parece más Parménide o Heráclito, más Parménide que cristiano. La negación de hecho del misterio trinitario nos complica.
La sinodalidad supone la Trinidad. Sin Trinidad no hay sinodalidad. La no comprensión de la sinodalidad supone que tenemos metido adentro el paradigma del Dios uno. Un paso de la iglesia jerarquía a la iglesia pueblo de Dios, del romanocentrismo al policentrismo, de la centralización al privilegio de la colegialidad y la participación, del salir no de una manera condenatoria o demonizadora para con el mundo, sino como una sincera manera de dialogar, de asumir, identificar las semillas del reino en lo viviente para construir una sociedad mejor. Ecclesia Sua, del Papa Pablo VI, ¿no? La Iglesia no tiene enemigos. La Iglesia no considera a nadie su enemigo, salvo que alguien se constituya como tal. Es decir, en el fondo, él me considera enemigo, nosotros él no. Y para ese, la única respuesta que la Iglesia tiene es el martirio. No el insulto, no la descalificación. El martirio. No el pique. El martirio. El diálogo que implica asumir y comprometerse con la historia y los hombres, Gaudium et Spes, no se parte de la idea de iglesia como sociedad perfecta y el mundo como algo irredimible. La iglesia está en el mundo y se compromete con el servicio a las personas concretas y a los pueblos. Busca salir, el dialogar que se da como invitación. Recuerdo, le contaba a Sergio anoche, ¿no?, una anécdota. Cuando estaba en el consulado, la primera invitación que me llega es para la celebración del bicentenario de la educación en la Escuela Normal de Paraná, que fue la primera escuela normal de Argentina, la generación del 80, uno de los ámbitos en este río más laicista, y el gobierno nacional organiza, estábamos contentos de los bicentenarios, el bicentenario de la educación, ¿cierto? Entonces me invitan para dar una charla, una conferencia sobre secundario y jóvenes, ¿no? Cuando yo veo la grilla de los participantes, de los disertantes, no solo que era el único cura, sino que era el único que en principio podía llegar a tener una perspectiva distinta. No estaba muy teñido por la ideología, bueno, que tenía el ministerio, ¿no? Entonces me empezó la duda, ¿viste? Bueno, entonces le hablo al cardenal Carlich para preguntarle, pero lo conocía yo de niño. Entonces le digo, señor, mire, entonces me contesta, ¿vos pediste ir o te invitaron? No, me invitaron. Entonces me dice él, ¿hay hombres y mujeres en ese congreso? Yo me miré, no, lo escuché porque estaba hablando por teléfono. No vale. Entonces me contesta, ¿y qué duda tenés? Donde esté el hombre, está la iglesia. No hay nada del humano ajeno a nosotros. ¿Qué duda tenés que tenés que ir? ¿Por qué duda? Como diciéndome, volvé a Éfeso, no a Trento, ¿viste? Volvé al Evangelio. Una. La otra, nos invitan para la presentación de la revista sobre educación sexual integral. ¿No es cierto? También. Ahí yo sabía que todo el contexto iba a ser un contexto, bueno, no, en esa línea, ¿no es cierto? Bueno, con todas las organizaciones que tienen. Y duda venir, digo yo, yo imaginaba, digo, hoy me van a pegar como gato en bolsa, a ver si van a ver un clima, dice, ¿qué hace este tipo avalando ahí con su presencia esta revista, viste?
dudaba, ¿a qué digo yo? Voy. Estaba al frente, me cruzo, yo entonces voy, me pongo al fondo. Y después digo, me acerco, agradezco la invitación. Bueno, me pongo al fondo, estaba al fondo, y viene la secretaria del ministro y me dice, pase adelante, padre. Estaba la jirafa de la TV pública, así que giraba. Y cuando venía para los míos, yo hacía. A mí no me conoce ni el loro, pero esto sí. Entonces, así. ¿No es cierto? Bueno. Presentación, el ministro empieza a agradecer a todos los presentes, se ve que los conocía cada uno, porque sin papel iba nombrando a él, lo iba mirando, estaba todo delante, Llega a mí y dice, bueno, le agradezco, dice el padre Bustamante, dice, que sin compartir con nosotros estas perspectivas, sin embargo, ha querido acompañarnos. Muchas gracias. Dije yo, me salvó. Eso sí se hace. Al lado mío estaba la señora de Bonafini, sentada al lado mío, ella se levanta, se tenía que ir, y cuando el ministro baja del estrado, se sienta al lado mío. Y me vuelve a decir, le agradezco, padre. Entonces yo ahí le digo, bueno, ¿qué pasa? Digo yo, no tenía excusa para no venir si estoy acá a 15 metros. Y él me contestó, mire, padre, a mí me enseñaron que no hay que mentir. Dice, no me mienta. Usted no tenía una excusa. Tenía muchas excusas para no venir. Sin embargo, vino. Yo le agradezco. ¿No? Y me quedé con eso. Digo, la iglesia tiene eso hoy en día, ¿no? San Juan 23, en el discurso de apertura del concilio, para indicar el camino a seguir. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo, la iglesia, ¿no? La esposa, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar, con toda la fuerza que tiene empuñar, las armas de la severidad. Fíjense cómo caracteriza la severidad, ¿no? Como un arma que se empuña. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la vera católica, quiere mostrarse madre amable de todos. Cuando Francisco habla de un rostro, de un estilo mariano de evangelizar, de rostro de madre, está inventando una pólvora. Benigna, paciente, llena de misericordia y bondad para con los hijos y para con los hombres. Y Pablo VI, al culminar el concilio, queremos más bien notar cómo la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. Iba a decir, la antigua, me encanta el lenguaje de Pablo VI, hasta una poesía. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad. Fíjense qué interesante, no habría que profundizar más esto, si alguno lo ha hecho, yo a la teología no me dediqué tanto, o casi nada, no tanto. Pero sería interesante, ¿no? Ver si hay algún estudio sobre que la clave de hermenéutica, de interpretación del Concilio Vaticano II, es la parábola de los samaritanos. No se puede entender el concilio sin esa parábola. Una corriente de afecto y admiración
se ha volcado hacia el mundo de afecto y admiración. No de espanto, ¿viste? No de mirar el mundo así como yo miraba cuando era chiquito, ¿viste? La película de terror, que hacía así, y corría un poquito así. Gloria a Dios. Has reprobado los errores, sí, porque lo exige no menos la caridad que la verdad. Pero para las personas, solo invitación. 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 Habría que ver en Real Academia. Solo invitación. Solo respeto. Y solo amor. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores. En vez de funestos presagios, mensajes de esperanza. Digo todo esto porque no se entiende el pacto educativo global sin esta perspectiva. Sus valores, los del mundo, que los tienen, sus valores, han sido respetados, pero no solo han sido respetados, sino honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones. Otra cosa debemos destacar aún. Toda esta riqueza doctrinal se vuelve en una única dirección: servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Y cuando uno dice en todas sus condiciones, es en todas sus condiciones. No hace falta que yo diga más. En todas. Entonces digo, ¿no? Francisco tiene un modo de pensar y proyectar que en este marco siempre se ha expresado en términos de sueños y en términos, yo diría, hasta de verbos. Ustedes ven, el Papa utiliza mucho los verbos, ¿no? Su primera homilía al Colegio Cardenalicio dice que la Iglesia debe caminar, edificar y confesar, anunciar. No dice anunciar, edificar y caminar. La secuencia verbal no es aleatoria. No podés edificar si no caminas. Y no podés confesar si no construís vínculos, si no edificas. La secuencia es: Jesucristo desembarcó, vio, se compadeció y enseñó. No podés enseñar si no te has compadecido. No te podés compadecer si no has visto. Y no podés ver si no desembarcaste. Ese es el problema que tenemos los curas cuando nos cambian de parroquia, que comenzamos a enseñar sin haber desembarcado, sin haber visto y sin habernos compadecido. Es un grave problema. Pero no nos queda otra, porque tenemos que predicar la misa del domingo. ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a decir, bueno, miren muchachos, he esperado años a que yo desembarque para decirles algo. Pero hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque todavía no desembarqué ni afectivamente, porque todavía estoy enganchado con la otra parroquia. Yo conozco curitas, no te veo si viste que 2 o 3 años, todavía no desembalaron las cajas. Pero no desembalaron las cajas porque no desembarcan. Están listos para el próximo traslado, como quien dice. Si vos no desembarcas, no ve un carajo. Si no ve un carajo, no te puede compadecer. Si no te puede compadecer, ¿qué va a enseñar? ¿A quién le va a hablar? La secuencia tampoco es aleatoria. Docentes que llegan a nuestras escuelas, ¿viste? A veces no desembarcan en las escuelas, no terminan de meterse en esa cultura escolar, en esa institución, vienen de otro lado, sobre todo del secundario, que tienen 20 desembarcos, los pobres, porque no hay clase. Fíjense en sueños. Por lo tanto, digo, para no tener expectativas falsas sobre el magisterio expectativas falsas, digo, que no se da. El magisterio de Francisco, en este marco, de este contexto, es el magisterio de un caminante, de un nómade,
no de un sedentario burócrata de escritorio. No es un pensamiento que se genera en una biblioteca o en un despacho pontificio. Es un magisterio que no pretende hacer definiciones dogmáticas, que no da recetas, no cierra, sino que abre, empuja, motiva, desinstala, provoca a propósito inseguridades y se plantea en términos de sueño. Sueño con una iglesia pobre para los pobres, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. En Querida Amazonía, el documento está planteado en 4 sueños, ¿no? El sueño social, cultural, ecológico, eclesial, en Fratelli Tutti, subiéndose a los sueños de Francisco de Asís. Entrego esta encíclica social para que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras. Qué importante es soñar juntos, porque los sueños siempre son los que te motorizan, los que anuncian de alguna manera un futuro, los que invitan a caminar. Esta categoría responde por parte a un líder que tiene un horizonte largo, no busca el éxito temprano. Y esto es interesante, ¿no? Porque a los soñadores les pasa que siempre lo hacen repeticionar. José, ¿se acuerdan la razón por la cual los hermanos primero lo quieren matar? Después, como buenos hebreos, dijeron: más vale hagamos negocio. Si más negocio vende lo que mata, mátalo, no cobramos un mango. Claro, si lo vendemos esta caravana de vende y lo que pasa, pues acá encima cobramos un mango. ¿Pero qué dice? Dice, lo vendemos este tipo y vamos a ver dónde terminan sus sueños. Martin Luther King, estoy pensando, ¿no? Aquel pastor protestante, aquel famoso discurso, ¿no? En Washington, ¿no? Sobre tengo un sueño, ¿no? Pero en un balazo, Gandhi. Humanamente, uno puede pensar, bueno, Jesucristo, ¿no? El sueño del reino. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los verbos, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con un magisterio que siempre abre. En un discurso de los obispos colombianos, Francisco dice: salir con Jesús es la condición para evangelizar. El Evangelio habla de Jesús que, habiendo salido del Padre, recorre con los suyos los campos y los poblados de Galilea. Recorre los campos y los poblados. Mientras camina, vuelvo a poner primero eso, ¿no? Mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Fíjese cuando habla recién. Cuando habla, toca. Cuando toca, cura. Cuando cura, salva. Casi podemos decir que la evangelización se trata de una gramática evangélica. Y va a decir Francisco: la Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo de Dios conjugó en su divina misión. Miren, qué belleza, ¿no? Estoy pensando para una institución educativa, para una escuela, para cualquier... Bueno, sería muy lindo una propuesta, ¿no? Dice: oye, agarremos el Evangelio, de Marcos, que Jesús habla menos y hace más, por así decirlo. ¿Por qué no vemos los verbos? Hagamos un verbo, lo trabajamos por años, te dan un contenido pedagógico, un verbo bien buena onda: llorar. Jesús lloró. Bueno, le demos un contenido evangelizador, pedagógico al verbo llorar. ¿Ah? En la lógica de Francisco, ¿no? Cuando habla de recuperar aquella antigua piedad medieval que pedía el don de las lágrimas, ¿no? Y Francisco distingue, porque hay dos tipos de lágrimas. Está la lágrima del caprichoso, que llora porque no le dieron el gustito, y está la lágrima de aquel que llora porque le duele su hermano.
Son las lágrimas que Santa Teresa de Ávila decía, hay cosas que solo ven los ojos que han llorado. ¿No? Sin una sensibilidad por el otro es imposible ver, pues se ve, se comprende, ¿no? Recuerdo, salir para encontrar. Vamos, ¿no? Salimos para encontrar. Empecemos en una parroquia, en cualquier lugar. ¿Salgo para qué? Para aquí al horizonte, no. Salgo para encontrar. Como ese viejo, yo salí de Tío Pucro, viste, que salgo y encuentro un viejo que me dice, ¿usted dice, padre, es cura nuevo? Sí, le digo. Dice, bueno, disculpe, padre, dice, porque yo no soy mucho de ir a misa, me dice, y bueno, no lo ubicaba, no se preocupe, yo voy porque me toca, le digo que sea probable, pero mire, dice, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Usted no sabe el bien que nos hace a nosotros, y fíjate con todas las cosas que uno aprende saliendo, mejor que en el seminario, porque eso no me lo había dicho nunca en el seminario. Dice, usted no sabe el bien que nos hace a nosotros saber que hay un cura que duerme entre nosotros. Y después nosotros por ahí creemos que la obligación de residir en la parroquia donde uno está y estar en la parroquia es un problema canónico. Es porque el código dice que hay que estar por ahí cerca. Más o menos, por lo menos que en tu casa vea la torre, por lo menos. No es un problema canónico, es un problema del viejo que quiere estar tranquilo porque sabe que yo duermo ahí. De tal manera que por ahí cuando los curas me preguntaban al comienzo, me dice, Polito, ¿cómo te va el tío Pucro? Y le digo, ¿qué hace? Duermo. Mierda, siesta con pijama. A la noche un capítulo de Netflix y a dormir. Ahora mira, fíjate todo lo que yo me hubiera perdido si no salgo. Me pierdo el viejuete, que me dio una clase que ni un doctor en la gregoriana te la da. Y el profundo significado, lo que significa para la gente que uno duerme tranquila. ¿Sabes el aporte que es que la gente duerma tranquila? El aporte evangelizador más importante que podemos hacer hoy en día. Con tantas tensiones, miedo, angustia. Y el tipo dice, si usted se fuera contestando, la gente duerme tranquila. No. Todo, la gente, todo, conmigo la gente, todo, ¿no? Entonces, fíjense lo que sigue diciendo los obispos. Los obispos a todos, ¿no? No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza en el cuerpo a cuerpo. Todos sus discursos y opiniones son en términos verbales. Fíjense el discurso cuando presenta la sinodalidad, el llamado de la sinodalidad a los fieles de la Iglesia de Roma. En el fondo el Papa le dice, che, bien, no van a quedar para la mierda, participen. Porque yo que soy la iniciativa, soy el obispo de Roma y no participamos nosotros, estamos en horno. Ahora, cuando él hace todo el recorrido de eso, que toma el libro de los Hechos de los Apóstoles, el caminar de los apóstoles, ¿no? Utiliza mucho las secuencias verbales. El fratelli tutti. ¿Qué significa dialogar? Y lo expresa todo en verbos. Dialogar es acercarse. Acercarse. Expresarse. Escucharse. Mirarse. ¿Cuántos verbos hay? Conocerse. Comprenderse. Buscar puntos de contacto. Todo esto es lo que se resume en el verbo dialogar. Este modo de pensar de Francisco, ¿no?, está inspirado, entiendo yo, en el Evangelio. Uno diría, chocolate por la noticia. Sí,
Pero hay una base evangélica, hay una insistencia en generar una relación directa, esto que decía el Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una opción ética, ¿no? O doctrinal, sino por un encuentro con Jesucristo. Hay una insistencia en generar una relación directa y fundante con el Evangelio y más precisamente con la persona de Jesús. El cristianismo se define por ese encuentro personal con Jesús y sus prácticas, que salva, humaniza, perdona, redime. Esto de descubrir que nosotros somos el sacramento que las personas tocan para tocar a Jesús. Nosotros, nuestra persona. Es decir, hoy la verdad viaja en los vínculos. Vos podés gritar desde el púlpito, con mitra, con solideo, con clérima, con sotana, con lo que te ponga. Pero si no has caminado entre tu gente, no te has encontrado, no has tocado, no te da bola ni el loro. ¿Y siguiente quién es? Es como en una escuela, ¿viste? Un docente que llega y empieza y nunca está con los chicos, no comparte. ¿Y siguiente quién es? Este aparato que apareció. ¿No? Por eso insiste mucho en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que salva es la entrega de la propia vida. No tiene Francisco un magisterio doctrinosófico. Es un magisterio existencial, porque está convencido, digo yo, de la iglesia, está, que no es la doctrina, ni la disciplina, ni las normas lo que salva. Es Jesucristo el que salva. Es su vida entregada, es nuestra vida. Yo siempre suelo decir así, aunque suele medio vulgar y de falta de respeto, pero esta altura ya después de 40 kilos más, digo, si Jesucristo hubiera creído que la doctrina salva y las normas salvan, hubiera escrito un catecismo, creo que capacidad tenía, se lo da a los discípulos, le dice a los muchachos, distribuyan el catecismo, léanlo. Yo me voy de vacaciones con María Magdalena a Cancún y que crucifiquen a otro, hermano. No me han dicho la vida. Encima lo tengo que dejar crucificar. Se jode. No me catecismo, nada. Sí. Hay una centralidad de la persona de Jesucristo, ¿no? Siempre que confirmamos, yo por eso le decía compartir con los sacerdotes, nos tiene que quedar muy claro que no reciben algo, no reciben una energía, no reciben una fuerza, no reciben un carajo de eso, reciben a alguien. Y que encima el Dios es persona, que es el amor. Qué interesante, ¿no es cierto? El fundamento teológico, ¿no?, de la persona. Digo, el amor en Dios es una persona. Es alguien. Porque es la persona la que te aconseja el don. Es la persona la que te ayuda a conocer. Es la persona la que te da sabiduría. Es la persona la que te ayuda a tener piedad del Señor. Es la persona la que te fortalece. Son las personas. Cuando esto en Francisco muy claro. Las actitudes proféticas de Juan 23, algo leí, la posición de apertura de Pablo VI, algo dijimos, viajero como Juan Pablo II en la relación con los pueblos, la hondura de la reflexión de Benedicto puesta en diálogo con lo real, decía, no es tan doctrinosófico como Benedicto, la teología de la liberación en el registro histórico-cultural, sujeto histórico a los pueblos, Tello, Gera, Farrell, Filipuzzi, podríamos decir, es de aquella camada, Scalone, Metó Ferrer, el laico uruguayo, en la mirada geoestratégica, geopolítica y latinoamericanista, la categoría cuando Francisco dice, ha ido a buscar un papa al fin del mundo, ¿no? Esa categoría en Francisco no es una categoría geográfica, es una categoría geopolítica, es una categoría antropológica, es una categoría teológica.
es una categoría geoeclesial, es decir, desde dónde miro cuando desembarco para ver la realidad, desde dónde la decodifico, desde dónde la interpreto. Por eso su primera salida es a Lampedusa, todo su viaje apostólico, fíjense, son a las periferias del mundo. Nos está diciendo algo el Papa con eso. Nos está diciendo a nosotros, en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, muchachos, salgan a la periferia de la parroquia. ¿Cuál es el primer lugar que tienen que visitar? La Lampedusa de mi ámbito parroquial. ¿Y para qué? Para estar. ¿Para resolver el problema? No. Para estar. Entre muchas cosas, digo, ¿no? Para estar. En el patrimonio del jesuita Henri de Lubac, del que toma todo este tema de la mundanidad espiritual, dos jesuitas poco conocidos del siglo XVI, Michel de Sartó y un místico jesuita Surí, en la tradición de la Compañía de Jesús. Todo el tema de examinar heridos, sanar heridas, curar heridas, todo eso es de este jesuita Michel de Sartó. De Pedro Fabro, que lo ha canonizado hace relativamente poco, todo el tema de la contemplación en la acción. La teología europea, aquí tienen citas de Baltasar, todo esto más dulce, en Laudato Si, por ejemplo, ¿no? Una recuperación de la teología europea con Guardini y Baltasar, la idea de que la verdad es sinfónica, la experiencia de la iglesia tanto argentina, todo el tema de la pastoral popular como latinoamericana, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Yo tengo la sensación que algunas cosas del pensamiento del Papa Francisco por ahí es como que han impactado porque Aparecida no tuvo en Argentina por lo menos una recepción tan intensa como sí la tuvo en otros países de América Latina. Yo en Cosudé tuve la gracia de Dios, de menos Canadá y Cuba, visitar todos los países, no de joda, de laburo, visitar todos los países de América Central, Caribe y del Sur. El único país donde prácticamente Aparecida pasó sin pena y sin gloria es Argentina. Simplemente entren a las páginas web de los distintos episcopados y fíjense. No hay que hacer, no hace falta viajar, digo, hoy que te cobran el dólar turista, el dólar catá, el dólar limón, no sé cuántos millones de dólares, ay, entra ahí, pues fíjate. Y vas a ver, ¿no? Y es una pena porque Aparecida tracciona todo el episcopado, toda la reflexión del episcopado latinoamericano, ¿no? Si recordamos el lema de Aparecida, discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida. Discípulos misioneros es la categoría eclesial propia del pueblo, ¿no? De Jesucristo, el tema de la cultura cristiana de Santo Domingo. Nuestros pueblos, la centralidad en el hombre y en los pueblos de Medellín. En él tengan vida, ¿no? Tracciona casi todo el magisterio del episcopado latinoamericano. ¿Ah? Pensadores argentinos, todo el tema de márgenes y periferia de la filósofa argentina Amelia Podetti. El pensamiento sobre el mundo moderno con la literatura de Leopoldo Marechal. La autopsia de Creso es uno de los libros de Marechal, después que él deja de escribir un tiempo, después del peronismo proscripto, vuelve a escribir en el ocaso de su vida, escribe este libro, uno de los últimos, donde hace toda una crítica a este afán tecnocrático y de una sociedad marcada por el dinero. Creso es un rey Lidio de Lidia, que dice la tradición que fue el primero que acuñó las monedas en las transacciones comerciales, ¿no? Y muy rico, ¿no? Y que se encerró en su riqueza y no compartió. Entonces lo que hace Marechal ahí es una descripción, diríamos así, de lo que hoy podríamos decir capital financiero, digamos, ¿no? Desvinculado del trabajo y de la sensibilidad por el otro. Todo eso está en Laudato Si, gran parte del espíritu de Laudato Si de Leopoldo Marechal. A mi entender.
Bueno, me escucha Francisco, me dice que mira, está diciendo vos. Pero bueno, algunos ejes, la alegría esperanzada, la alegría que no contrasta con la tristeza, ¿no? Porque la tristeza, dice Francisco, no pasa condenada, sino pasa comprendida y acompañada. Y contrasta con el mala onda, con aquel que opta, ¿viste? Esos quejosos, guineros, todo está mal. Esos tipos, ¿viste? Que te dicen, mira, se ve una luz al final del túnel. Y vos decís, bueno, por fin me puedo a su casa. Ahora sí, Alberto, no sabemos si es la puerta de salida o un tren que viene de frente. ¿No? Eso es Marechal, aparte de cristiano, digo, pero Marechal era cristiano católico, escuchen, ¿no? Si la tristeza ya es tu inquilino, el epámero a la negropeya, didáctica de la alegría, lo pone Marechal. Si la tristeza ya es tu inquilina amorosa, echará de tu casa sin altivez. Le dirás que se lleve su catre y su baúl, que se ponga su gorro y que se vaya a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines del antiguo. Una vez expulsada la tristeza, cuídate de los tristes. Yo propongo a los númenes, serían los intendentes, los dirigentes sociales, que inventan la salud y el decoro de la ciudad humana, la construcción de un barrio de los tristes en el suburbio menos frecuentado. Qué linda propuesta. La propuesta es campaña. Un barrio privado para los mala onda, ¿viste? Privado de luz, privado de agua, privado de gas, ¿viste? Allí se juntarían y por fuerza de ley todos los hombres de color invierno, los mártires del hígado y la pena, los convictos de angustias, los no circuncidados con el ritual del júbilo, los confesores de zozobras y los virgos de la hilaridad. Y si por desdicha un triste visitara tu hogar, un triste que puede ser un cura mala onda, que puede ser un médico mala onda, ¿no? Espera dignamente a que se marche. Tranquilo. No hay que pelearse con los mala onda, porque es peor. Luego, con urgencia, lavarás el asiento, donde ubicó sus nalgas tormentosas. Y romperás el vaso en que ha bebido. Y quemarás en tu salón de seda 9 granos de incienso con 3 de cinamomo. Y buscarás enseguida la casa de un alegre, pues en verdad te digo que vale más la rota pantufla de un alegre que la sandalia nueva de los tristes. No entiendas el biamor es su segunda esposa. Que un alegre lo es porque la risa brote sin partera en sus labios. Mire qué linda imagen, ¿no? Se puede ser gozoso en el dolor, porque la tristeza es el juego más siniestro del demonio. ¿No? ¿No? Entonces digo esto, la alegría, la misericordia, la centralidad de la persona, las periferias, fíjese la centralidad de las personas en una sola que acá muestra un botón. Misericordia es mísera, la carta con la que cierra el año de la misericordia, que es una hermenéutica del encuentro de Jesucristo con la adúltera, ¿no es cierto? ¿Qué dice Francisco? Bueno, ya sabemos el texto. ¿Cómo resolvían las cosas los fariseos? ¿Cómo resolvían las cosas? ¿Cómo resolvió Jesucristo? Los fariseos, dice el Papa, miraron la norma, la ley, solamente la ley. Nunca miraron a la mujer. Nunca. Podría haber sido la madre, la hermana, la hija, la tía, la suegra. Bueno, la suegra es una piedra por ahí. No vendría mal. La suegra. Nunca. La ley dice que tira la piedra a la mierda. No, pero mira que tu mamá no calienta. No, pero mira que tu hermana la renga no calienta. Mira que tu tía, que está media loca, no comprende sus actos, no calienta. Pero mira que gente que es la primera vez que se llega a la iglesia, es un ovni para él la iglesia, nunca vio una iglesia, nunca vio un cura, vino a pedir, qué sé yo, no sé, el bautismo, un casamiento, no calienta. La norma, los sacramentos dicen, no, a la mierda, a llorar el cambio. En cambio dice el Papa,
Jesucristo conocía la ley mejor que ellos, el autor de la ley. Sin embargo, miró el rostro y los ojos de la mujer. ¿Y qué encontró? Deseo de ser comprendida, querida, perdonada, comenzar de nuevo su vida. Desde ahí decidió. La iglesia no puede evangelizar mirando solamente su disciplina, sus normas, su doctrina. Una escuela no puede evangelizar mirando el código de convivencia. Solamente el código de convivencia dice, la escuela de Arroyo Cabral, la mejor alumna, la mejor, por todos lados, por donde uno la buscara. Era que yo humana, en esto, en otro, pim, pum, pa. Era una señorita, que cuando estaba en primer año, no sé qué macana se mandó, y le habían puesto una amonestación. ¿Qué decía la norma interna de la escuela? Para ser abanderado, no tenía que tener una sola amonestación en todo su trayecto. A la mierda. Podía ser santa, no abanderada. Una cosa loco. Entonces, lo cruel que es encontrarte con una chica que pasaron 5 años, 6 años de ese evento, que ya se tiene que haber hasta olvidado de ese evento, y vos traerle su pasado, metérselo en el presente y decirle que condiciona su futuro. Una puta amonestación de hace 5 años atrás. Por Dios, mamá mía. Pero pasa. Misión, salir, el picar, confesar, la sinodalidad, el servicio. Y parte de esta serie de principios ordenadores que tiene, ¿no? La realidad es superior a la idea, el tiempo es superior al espacio, el todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto, solamente una. Una vez charlando con el cardenal, no me acuerdo también por qué era, me había dicho esas cosas, y después otra vez, no me acuerdo qué, me dice, bueno, dice, mira, porque vino, pero me dice, no hay cura, me dice él, cura, yo diría cualquier persona, me dice, no hay cura más peligroso que el que se enamora de una idea. De una encima. Y nunca se enamora, ni de Dios, ni de su pueblo. Son los típicos curas que, parados sobre la comunidad destruida por su idea, festejan que salvaron la idea. La idea es la comunidad hecha mierda. Pero la idea, en el fondo, los grandes totalitarismos del siglo XX fueron eso, ¿no? Salvemos la idea. Stalin. Me tengo que cepillar 50 millones de tipos. No cepillamos 50 millones, ¿eh? Salvemos la idea. Y algunas cuentas bancarias en Suiza de paso. Ya tengo que cepillar, sí, creo que fueron 70 millones de régimen comunista. Luego muchos cristianos, con inmensa mayoría. Bueno, feliz tipo, salvamos la idea. Puede ser la realidad. Bueno, y ahora sí, para cerrar, yo os he hecho más largo, no sé qué, disculpen. Digo, entonces, alguna cosa. El Pacto Educativo Global que Francisco propone, digo, algunos fundamentos en este contexto. El desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, esto es del Papa, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria para cuidar la fragilidad de las personas y del mundo en que vivimos. Para todo esto
es necesario una educación integral e inclusiva, capaz de una escucha paciente y un diálogo constructivo. Comprometernos en un pacto educativo global. Él no propone una acción educativa, no es un programa educativo, sino un pacto. Para hacer un pacto siempre hace falta personas. El término alianza educativa, lo sabemos bien, siempre es restablecer los vínculos que supone la diversidad y recuperar la fraternidad originaria. Esto yo creo que es muy interesante, Francisco, ¿no? Porque él va a decir, miren, no podemos elegir a nuestros amigos o a algunos compañeros, pero no podemos elegir a nuestros hermanos o hermanas porque no somos los autores de su existencia. Es decir, esta fraternidad que se da por el hecho de haber sido convocados a la existencia. Lanza Francisco el Pacto Educativo el 12 de septiembre de 2019 y lo hace a raíz de la encíclica Laudato Si, cuidando la casa común, y va a decir que el cambio de paradigma para habitar el mundo, desde esta categoría de una ecología antropológica, de una ecología integral, no una onda verde, ¿viste? De solamente sabemos la ballena, los pingüinos petrolados, no, sino todo un concepto que involucra la humanidad. Cada cambio requiere un camino educativo, revivando, decir él, un compromiso por y con las nuevas generaciones. Esto me parece importante porque el Papa en este pacto educativo dice, mira, primero tengo que poner de acuerdo y podemos coincidir desde distintas miradas, perspectivas, incluso de distintas posiciones, es que lo que le da razón a la existencia humana son los otros. La entrega de la vida al otro. Porque existimos por los otros, con los otros y para los otros. ¿Verdad? Eso es lindo, hacer un ejercicio interior, ¿no es cierto? A veces uno mismo, ¿no? Agarrar un cuaderno y poner la lista de todos aquellos gracias a los cuales yo estoy sentado hoy aquí. ¿No? Bien, tenemos. Yo tengo en mi escritorio la foto de papá y de mamá, ¿no? Tengo ahí. Y una vez visitándolo al cardenal Carvi, veo que él tiene también en su escritorio la foto de casamiento de sus padres. La miro, digo, no, señor, qué lindo. Digo, yo también tengo a mi papá y a mi mamá, no la foto del casamiento, que sí tengo, pero tengo el rostro de ellos. Y me dice, ¿cómo no lo voy a tener si ahí empezó todo? Para mí. Ahí, en ese encuentro. Ahí empezó todo. La famosa regla de Juan 23, ¿no? Cuando le muestra el anillo de obispo, que la madre le dice, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo, querido, pero vos no tendrías ese si no fuera por este. Muy lindo, todo muy lindo, muy lindo. ¿No? Dicho sea de paso, te voy a hacer como anécdota. Este anillo, cuando murió papá, mamá lo fundió a ambos anillos, al de ella y al de papá, y me los regaló a mí. Entonces yo digo, siempre lo miro y lo llevo con mucho cariño, mucho afecto, ¿no? Porque en verdad es mi historia, ¿no? Es mi vida, ahí nacimos, hay historia. Entonces esto de ser por los otros, ¿no? Para los otros, ¿no? Esto de que lo dicen así, yo voy a descubrir que quien no tiene para quién levantarse, no tiene para qué levantarse. Porque lo que justifica el para qué levantarse tiene que ver con el quién. El que no tiene para quién, no tiene para qué. El sentido de la vida se termina cuando yo ya no tengo para quién levantar.
nosotros definimos levantarnos siempre hacer algo, ¿no es cierto? Me levanté para ir acá, me levanté para trabajar, está bien. Pero en el fondo lo hago por alguien, ¿no? Que está en mi corazón. Lo pone Marechal también, mucho de Papa también, ¿no? La expresión de Marechal cuando le pregunta qué hace falta para vivir, o ese pacto educativo, dice, no podemos caminar juntos en un proceso educativo si no acordamos en esto, ¿no? Cuando Marechal le pregunta al estudiante qué hace falta para vivir, Marechal le responde un puerto, un navío, un mástil. La Odisea de Homero, es un paradigma de lo que es la vida, ¿no? El puerto era Penélope y Telémaco, su esposa y su hijo. El navío, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿ese para quién? Este es su corazón, es lo que tracciona. Por eso, esto de reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de escucha paciente, de diálogo constructivo y de mutua comprensión. Y va a decir, este camino educativo tiene que involucrar a todos para generar, y habla él, cita un dicho africano, que para educar a un niño hace falta una aldea, ¿no? Entonces, esta idea de la educación no concebida como el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escolarización, en la etapa de la escolarización, sino una mirada mucho más amplia en la que están involucrados todos para integrar todas las dimensiones de la vida de la persona. Y va a decir, entre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, la familia, la sociedad civil, con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre todos esos ámbitos, salvando la diferencia, pero uno diría, pero como hablamos del proceso formativo en el seminario, ahí te lo digo yo como lo entiendo, entonces acá dice, no, me entendido, lo digo. Una cosa por ahí puede ser la formación académica, como dicen los 3 años de filosofía, 4 de teología, y otra cosa es la formación integralmente que excede ese marco. Y encima la llamamos inicial. Ahora, si se está arrancando, eso tiene que seguir permanente, ¿no? Esta concepción de pacto educativo no es un pacto escolar, esto quiero decir. No solamente, entre comillas, para ser asumido en la estructura del sistema escolar, sino una alianza que involucre al conjunto de la sociedad. Y va a poner algunos objetivos, compromiso, tener la valentía de colocar a la persona en el centro, invertir las mejores energías, poner al servicio de la comunidad. Entonces, lo que yo le dejé a usted ahora para que cortemos, tengamos un recrédito, el Papa, para el Pacto Educativo Global, propone 7 compromisos. ¿Ah? Lo dije recién, poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, promover a la mujer. Busqué por todos lados, lo tenía registrado y no lo pude encontrar ni en San Google. Una homilía del Papa, creo que fue en Colombia, pero no, sobre el rol de la mujer en América Latina. Bellísimo. No lo pude encontrar. Lo encontré, lo busqué, que se lo quería compartir. Bellísima. En la figura que el Papa utiliza, de todo lo que la mujer ha transmitido. Pero bueno, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida a los más vulnerables y marginados. Esto me hace acordar una experiencia del padre Cristian Duclos, un orionista que yo conocí, que mantengo una amistad, y llega nuevo al colegio que ellos tenían en Matadero. Barranquera. En Barranquera, Chaco. Y, bueno, había como un proceso donde tenía mucha demanda y entonces hacía como un pequeño, entre comillas, muy sencillo, como examen de ingreso, por así decirlo. Se califica alguna cosa, ¿no? Y entonces tenía así como un poquito
especiales, ¿no? Entonces, claro, entraban los que sacaban mejor calificación, digamos, así, ¿no? Entonces él dice, me parece excelente este tema de la, ¿cómo se llama? De este como especie de examen, entre comillas, de ingreso. Lo único que yo voy a cambiar la perspectiva, que es, recibamos todo lo que sale en bochado, dice. Abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, cuidar la casa común. Entonces lo que yo pensé era decir, bueno, cortamos ahora un poquito para que ustedes tomen un descanso, porque ya me han escuchado demasiado, y traje para que nos dividiéramos en siete grupos, ¿ah? Y un compromiso en cada uno, para que lean un compromiso en cada uno. Y ahí tienen un pequeño marco teórico del compromiso, valores que se rescatan de ese compromiso, y después dice consejo para los educadores. Educadores en sentido amplio, no para profesores y maestros, sino en sentido amplio, y ver cómo podemos traducir ese compromiso en acciones, en nuestros propios ambientes, en nuestras instituciones, parroquias, bueno, ¿no? Ahí los ámbitos donde nosotros estamos. Tiene esas tres partes, para reflexionar valores y aquí como para uno encontrar las cosas más adecuadas o menos adecuadas, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias por la paciencia. Seguir hablando más acá. No, porque si no, un seminarista me dice el otro día algo, me dice, usted vino a predicar, dice, vino a predicar un retiro, y si yo